Buenas tardes, ¿cómo están? Veo caras nuevas, entonces pues me presento así más formalmente. Mi nombre es Sandra Ramírez, soy fonoaudióloga de la Universidad del Rosario. Tengo 17 años de experiencia en toda la parte de aprendizaje básicamente. Trabajo desde bebés, 0, hasta adolescentes. En el colegio llevo desempeñándome más o menos unos 3-4 años en el Learning Center. Trabajo en las otras sedes también. Entonces, desde los más chiquitines, que es el jardín infantil, pasamos por Cajicá y aquí en la sede Calera. El día de hoy, como Jairo les comentó, vamos a trabajar sobre los factores que afectan el desempeño escolar del niño en el aula. Específicamente, cómo podemos identificar a aquellos niños que están dentro de nuestra aula que no se nota aparentemente que tengan como una dificultad muy grave, pero que son indicadores de que algo está pasando y que sería bueno hacer de pronto una remisión a psicología para que lo puedan observar, valorar y puedan remitirlo hacia nosotros. Vamos a comenzar primero con unas definiciones muy básicas sobre 3 aspectos que trabajamos en fonoaudiología. ¿Todos sabemos qué es fonoaudiología? No mucho. Listo. La fonoaudiología es la ciencia que estudia toda la parte de la comunicación y sus desórdenes. Comunicación visto desde todos los ángulos, la parte oral, la parte auditiva, la parte lectoescrita. Entonces nosotros trabajamos muchas áreas, trabajamos audición, voz, habla, la parte de deglución, aprendizaje, que es lo que trabajamos en la parte educativa, articulación, que trabajamos con los más pequeños, y en la parte de neonatos y personas con dificultades que han tenido, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Entonces, la fonoaudióloga es indispensable en muchas áreas, en la parte educativa, en la parte clínica, específicamente, incluso en la parte industrial también estamos trabajando en salud ocupacional. Entonces, vamos a empezar con la definición del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Entonces, como decía el profesor, es la capacidad o la habilidad que tiene todo ser humano para comunicarse con los demás. No solamente las personas tenemos lenguaje, nosotros lo hemos visto en muchas investigaciones sobre los animales, que se comunican con una lengua especial, con unos sonidos específicos, con su comportamiento. Es el lenguaje el vehículo ideal para poderse comunicar y expresar el pensamiento. ¿Cómo sabemos que un niño está en una etapa adecuada para su pensamiento? Porque no lo está comunicando, sobre todo en las etapas donde están más grandes. Cuando son los más pequeñitos, por ejemplo, cuando están antes de empezar a hablar, que es más o menos a los 2, 2 y medio, a través del juego nosotros identificamos cómo un niño está en esa etapa del pensamiento, a través de los comportamientos que va presentando. El aprendizaje y el uso del lenguaje están determinados por la intervención de factores biológicos y psicosociales. Entonces, el lenguaje es una capacidad que viene ya innata al ser y que se va desarrollando a partir de todos los procesos sociales que va teniendo el niño, el proceso escolar de igual manera. Tenemos 3 grandes parámetros o elementos que maneja el lenguaje. La parte de la forma, que es la fonología, la sintaxis y la morfología. En esta lo que observamos es cómo el niño se comunica a partir de la parte oral y en la sintaxis en la parte escrita, básicamente. Entonces, por ejemplo, la fonología es la que maneja todo lo que son los fonemas, la parte del habla específicamente. Entonces, si el niño está produciendo las letras que tiene que decir, los sonidos que tiene que decir en determinada edad. La sintaxis es la estructura que tiene de la oración. Entonces, si el niño, por ejemplo, es muy diferente que hable un niño de 2 años y medio, 3, a que hable uno de 5, a que hable un chico de los que ustedes manejan de 6º o de 8º o 11. Un niño de los más pequeños pues comienza con 2 palabras, mami, pelota, mami, peota, para significar que quiere la pelota. Después ya que quiero la pelota, dame la pelota. Y así le va agregando cada vez más elementos a la oración para poder construirla de una manera mucho más completa. El siguiente aspecto es el contenido, que es la semántica del lenguaje. Todo lo que tiene que ver con el significado de lo que nosotros hablamos y escribimos. Y el uso es la parte pragmática, cómo es la función, cómo el niño está utilizando su lenguaje para poderse comunicar. Muchas veces tenemos dificultades en esta parte pragmática y no nos damos cuenta, porque es lo que pasa un poquito más por debajo de lo que nosotros vemos normalmente. Nosotros nos podemos dar cuenta más fácil, por ejemplo, de la semántica, que es el significado de lo que están hablando los chicos,
o de la parte de forma, que es la parte de articulación básicamente. Es mucho más fácil observarlo que en la parte pragmática. Esa parte pragmática tiene que ver mucho con la narración, nosotros lo evaluamos es en la narración, cómo el chico va utilizando y cómo va desarrollando los elementos de la etapa narrativa o cómo se comunica con los otros. A veces hay muchachos que son muy toscos para hablar, que ustedes observan y es un niño que pareciera muy grosero, que es como seco, que no sabe pedir un favor, por ejemplo, que no entiende el lenguaje figurativo, que los chistes no los entiende. A veces esos chicos son los que tienen dificultades en la parte pragmática y el fonoaudiólogo tiene que intervenir en esa área para poder identificar y poderle dar el uso del lenguaje más adecuado y que no siga pasando como ese niño brusco y tosco, porque es problemas de lenguaje. Lengua, esa es más fácil. El idioma, es el idioma como tal. Es el sistema de comunicación propio de un pueblo o nación o común a varios. Tendemos a decir que lengua y lenguaje es como lo mismo, ¿no? Pero la lengua es el idioma que manejamos, que está representado por el habla, los signos manuales, o en el caso de la lengua manual, que también tienen diferentes lenguas. Entonces hay lengua manual española, colombiana, inglesa, norteamericana. Definición de habla. ¿Es individual? ¿Una forma de comunicación propia de cada persona que no es igual a la de otra? Sí, puede ser. Es más como el proceso neuromuscular que realizamos para podernos comunicar. Entonces, la producción de los sonidos hablados y orientados hacia la comunicación. Habla es lo que nosotros ya llamamos articulación como tal, cómo producimos el sonido. Estas necesitan una planificación y una ejecución de secuencias motoras muy específicas. Realmente poder hablar es un proceso muy complejo. Que el niño, por ejemplo, pequeño de 2 años y medio pueda producir, por ejemplo, una R que necesita de una vibración y de un tono muscular adecuado, a veces es difícil. Hay algunos chicos que lo logran tempranamente, como hay otros que definitivamente llegan a los 5 sin poderlo hacer. Entonces necesita una planeación para poderlo lograr. Eso es lo que nosotros trabajamos en los más pequeños. Trabajamos también toda la parte de las cualidades de la voz, el timbre, la intensidad, el volumen que utilizamos para dirigirnos a una persona y la entonación, todo lo que son rasgos suprasegmentales del habla. Y finalmente está el proceso de pensamiento, que son todos aquellos procesos que permiten asociar, relacionar, interpretar, analizar y clasificar lo que nosotros estamos recibiendo del entorno educativo o de nuestro entorno social. Eso es lo que nosotros estamos trabajando básicamente todos los días con nuestros pequeños. ¿Hasta ahí tenemos preguntas? No. Entonces ya vamos a empezar a mirar cuáles son los aspectos que podemos identificar en cada una de esas áreas, obviamente dentro del nivel de bachillerato, que podemos identificar para poder decir, sí, este niño definitivamente necesita hacer una remisión. No todos son susceptibles. Pues hay niños que sí tienen unas habilidades bajitas, pero que de pronto con un refuerzo adicional se pueden trabajar. Hay otros que definitivamente ni con el refuerzo pedagógico se puede hacer y hay que remitirlos a la terapia. Entonces en la parte del lenguaje, lo que uno identifica más fácilmente es el pobre vocabulario. Son chicos que pareciera que dieran, cuando están dando argumentos, dieran vueltas en la misma idea. ¿Sí? No tienen poder para poder argumentar lo que se les está preguntando de manera clara y concisa. No comprende las instrucciones simples ni complejas dadas de manera verbal ni escrita. En esta etapa lo que nosotros necesitamos es más las instrucciones escritas, porque el proceso es más escritor que verbal, como lo hacemos en primaria o en preescolar. Pero estos son chicos que se quedan en los exámenes, que ustedes ven que de pronto pueden rendir más en clase, pero en el examen quedan perdidos, porque la instrucción escrita definitivamente no aparece por ninguna parte, o captan la mitad de la instrucción. Incluso cuando ustedes están dando la instrucción de manera general, el muchacho queda perdido, por más que el muchacho esté prestando atención, ¿sí? Pero definitivamente son esos niños que tienen cara de pregunta todo el tiempo. Sí, es cierto. En los exámenes no tienen la instrucción escrita, responden cosas diferentes a lo que ustedes realmente les están preguntando. Sobre todo en las clases, por ejemplo, de sociales,
En las de ciencias, donde tienen que analizar la información que ustedes le están brindando, los chicos responden una cosa totalmente distinta a lo que le preguntaron. Y no es porque esté distraído, es porque definitivamente no está entendiendo lo que ustedes le están intentando explicar. Dificultad para relacionar conceptos previamente aprendidos. Esta es básica, porque generalmente la memoria de trabajo, que es la que utilizamos para poder evocar lo que estamos viendo en este momento, es lo que se pierde ahí. Entonces, en terapia lo que nosotros hacemos es trabajar asociación para poder fortalecer esa memoria de trabajo y que pueda empezar a relacionar más los conceptos que ustedes están trabajando. Muchas veces trabajamos conceptos en biología que pueden ser básicos, por ejemplo, para química, pero los chicos parecieran que jamás hubieran visto nada de eso en biología, y cuando lo van a ver en química quedan más perdidos. Entonces es ahí donde uno está viendo esa dificultad. Tiene un habla vacía. El habla vacía se refiere a eso, que hablan mucho pero no tiene contenido lo que están diciendo, y pareciera que dieran vueltas y vueltas y vueltas, y ellos dicen que sí, que eso era lo que querían decir, pero cuando ustedes los confrontan frente al concepto como tal, no lo pueden hacer, y se ve claramente en la descripción y la definición de las palabras y los conceptos. Conceptos que ustedes ya han trabajado con ellos y que puede ser que lo hayan hecho la definición ahí mismo, pero en el momento que les van a decir que ellos lo tienen que explicar, no lo logran hacer, porque no tienen el vocabulario, porque no logran relacionar lo que están viendo con lo que ya habían visto, y la definición queda súper pobre. Generalmente son chicos que definen con una frase, definen utilizando la misma palabra. Por ejemplo, ¿qué es la envidia? Que es un concepto abstracto que para los chicos de sexto o séptimo ya debería estar listo. Si ustedes les dicen qué es la envidia, ellos perfectamente les pueden decir cuando uno envidia al amigo, con los chicos que tengan como mayor dificultad. O es cuando, y lo montan dentro de una parte situacional, sin poder tener una claridad frente a una clasificación, una funcionalidad, por ejemplo, que es lo que estamos buscando para los chicos más grandes. Y pues no logra justificar sus respuestas porque la parte argumentativa no existe. En la parte de pensamiento estamos trabajando básicamente lo que son procesos matemáticos. Entonces aquí en el área de matemáticas es el que más nos puede colaborar. El lenguaje, digamos que lo podemos ver transversal en todas las áreas, pero en el pensamiento es básico en matemáticas. Son niños que en esta etapa no logran plantear ni resolver una ecuación sencilla, y que ya para la etapa en la que estamos pues deberían ser capaces de hacerlo, en donde los problemas matemáticos no saben resolverlos porque no saben qué operación colocar. Le ponen un problema en donde tenga una solución mixta y los chicos ponen cualquier cosa. Trabajamos mapas mentales que no logran resolver porque no tienen la capacidad de abstraer la información, poderla plasmar y clasificar de una manera adecuada. Entonces en esa parte se pierden fácilmente. No logran clasificar los conceptos, entonces el mapa mental, y pues ahí en español, que es importante, en historia, en biología, en casi todo estamos haciendo mapas mentales todo el tiempo, ¿sí? Y que tienen mucho que ver, que son mucho más sencillos de resolver, por ejemplo para biología, porque es una clasificación ya establecida. Los niños no lo logran realizar. La parte matemática, como les explicaba, esos son como los conceptos en esa parte que ustedes pueden ver de una manera muy sencilla, ¿sí? Hasta ahí tenemos preguntas, o si quieren agregar algo más antes de pasar a lectura y escritura. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Señora. Sí, tú lo ves claramente. Pues tenemos un caso puntual, no sé si termina así. Sí, si quieres hablamos de ese caso puntual y digamos, miramos a ver qué podemos hacer con ese chico. Porque puede ser que tú estás en sexto, entonces debe ser que todos los de sexto tenemos la misma incógnita con ese muchacho. Aquí está la parte de escritura.
que se ve también más claramente en la organización de los escritos. Digamos que en la parte primaria lo que más se nota es en los errores específicos del escrito. Entonces son chicos que se omiten, aunque también en esta edad también yo he encontrado niños que hacen omisiones y todavía sustituyen en chicos grandes. La idea es que no lo hagan, pero en los casos más complejos sí los he visto. No logran organizar los escritos, son escritos vacíos. Seguimos, si el habla es vacía, obviamente el escrito está por las mismas. Son chicos que no tienen cohesión ni coherencia frente a lo que se les está pidiendo. La argumentación no está, precisamente porque no lo logran hacer de manera verbal, de manera escrita tampoco. Sino lo que nosotros hablamos es lo que podemos escribir. Y si no lo tenemos acá, pues mucho menos en el papel. A veces la caligrafía es ininteligible, en muchos casos porque escriben garabaticos, precisamente para obviar esa parte de escritura con contenido. ¿Ya? Y en la parte de la lectura, en la lectura son chicos que primero no comprenden lo que leen. Por más que sea un texto literal, el texto no lo logran hacer. Responden cosas muy básicas, no retienen información de lo que leen. Y les pasa mucho a los chicos de noveno, donde los textos son mucho más amplios. ¿Sí? Ya no entienden. ¿Qué leíste? No, es que no me concentré, es que estaba muy difícil, es que sacan como muchas excusas. No logran identificar información literal del texto. Cuando comienzan a leer el texto y son preguntas, búscala, ¿en dónde decía que estaba viviendo tal persona? Poderse devolver en el texto y lograr identificar esa información muchas veces no lo logran. Si no logran hacer la parte literal, pues obviamente la parte inferencial, poder decir qué pasó o tú qué piensas, que es en la parte argumentativa, tampoco lo van a lograr. Recordemos que tenemos 3 niveles de lectura: el literal, que es el más básico; el inferencial, en donde estamos dando una conclusión frente a lo que leemos; y el argumentativo, en donde tenemos que dar nuestra opinión frente al texto y poderlo comparar con otras lecturas que hemos podido realizar. Lee todavía muy despacio para su nivel académico, no de manera verbal, sino de manera mental. ¿No les ha pasado que hay chicos que ustedes están en clase, vamos a leer esto, en 5 minutos lo leemos, y son chicos que se siguen demorando mucho y no terminan el texto que realmente podrían haber leído en un tiempo mucho más corto? Presenta dificultades para descifrar las palabras adecuadamente. Esos chicos que en voz alta, si son chicos que se demoran mentalmente, ténganlo por seguro que son chicos que cuando se les pone a leer de manera verbal, todavía tienen confusiones en el momento de leer. Leen, por decir, si tienen venado, pues leen vencido, cosas por el estilo, y eso pasa. Y lo he visto en chicos de décimo, acá. Sí, señor. Sí, yo sí, con mucho gusto se las paso, no se preocupen. Bueno, en la parte del este color no me gustó. Y no logra argumentar, que era lo que decíamos. Sí nos pasa, o sea, nosotros pensamos que por estar nuestros estudiantes en grados superiores tienen un nivel alto de lectura, muchas veces no es así. ¿Sí? Y son chicos que pasan y pasan y pasan, y van raspando y raspando y raspando. Entonces, se han quedado de estos tips que hemos visto, que de pronto en algún momento los identificamos, pero los dejamos pasar. Entonces, sí es importante en este caso. Bueno, ahora sí vamos a resolver preguntas específicas, porque podemos tenerlas. Hay chicos que nos parecen muy dudosos, que uno dice, en esta área sí le va bien, pero en esta otra no. Generalmente los chicos que les va mal en matemáticas y en español al mismo tiempo, póngale la seguridad que es un niño que necesita terapia. No es porque sea vago, es que realmente hay dificultades. No sé si tú nos quieras contar algo, Norbert. Pues sí, nosotros tenemos un caso específico, y nosotros los profes de español, matemáticas y ciencias, hemos visto esa manifestación que tú nos estás diciendo, pero es un niño que de pronto el niño presenta otros síntomas, no lo sabemos, pero sí cuando en el caso mío de hacer mapas mentales, de hacer mapas conceptuales, en decirle explícame, él se queda mirando y digo yo, ¿será que como que
de pronto no me quiere, o yo le produzco miedo. Parece que como que si él cierra todo y se queda así, y no puede escribir, o sea, se queda ahí. Se queda vacío. Pues es mirándonos a uno y como que, ¿de quién está hablando usted? Bueno, entonces Sí. uno generalmente se entiende a que si no puede hacerlo escrito, hacer el mapa o el hablado. Entonces, ven, explícame oralmente. Ven, ¿qué te dice que no? O sea, él nos tiene preocupados. Hablamos con Gloria y Gloria me dice, a mí también me pasa lo mismo. Y se pierde muy mal genio. Ya sé quién es. Sí, ya. Es un niño nuevo, que es que las características me dan de otro niño también. Sí. ¿Qué hacemos? Ahí el caso es hacerle remisión. Sí, porque tú ya estás observando que, por ejemplo, en la parte de la instrucción, tú le puedes dar la instrucción oral en forma general, pero también cuando se le das de manera específica y tampoco la entiende, es un signo ya de alerta. ¿Sí? Si en matemáticas definitivamente las operaciones matemáticas en lo que tiene que ver con los problemas no las logra resolver, es otro signo de alarma. Y pues si en español tampoco da cuenta de lo que tiene que hacer, que digamos que es la lengua materna, igual pues podríamos decir que en ciencias porque es en inglés. No, pero fíjate que uno a veces hace porque uno dice, Sí. pues veamos y digamos a ver si tú lo puedes comparar en la parte de español y de pronto a veces en inglés. Sí, claro, y tampoco da cuenta. Nada, sí, ese por ejemplo. Pues el conducto regular acá es psicología. El conducto regular, por ejemplo, con los más grandes es primero psicología y dependiendo de lo que identifique o se pueda hablar con los papás, se hace la remisión a fono. Pero es un niño que definitivamente tiene dificultades a ese nivel. O sea, no lo dudes más. Si es un niño que definitivamente cuando tú le preguntas y no da cuenta, es un niño. En la escritura, claro, debe tenerlo. Debe tenerlo. Y se molesta es precisamente por eso, porque debe conocer su dificultad y al conocerla y enfrentarse a que tú le estés confrontando, es una forma de evadir la responsabilidad. Entonces, eso es claro. Señora. A mí me surge una duda. Dime. Lo remitimos y empieza el proceso con usted. Mientras va haciendo ese proceso, uno ¿Qué puedo como hacer? docente, ¿cómo va actuando? O sea, le llevo, digamos, el mismo esquema de calificaciones, le exijo igual, o sea, ¿cómo Sí. ahí uno trabaja con eso? Hay la más que la parte de calificaciones, pues que sí se debe seguir manejando pues de la misma forma, es la instrucción. O sea, tú tienes que darle la instrucción ya mucho más sencilla. O sea, si tú eres de biología, de química, de física, por ejemplo, en esa área que es un poco más compleja para poder entenderlo, tú tienes que darle la instrucción de manera muy sencilla y hacerle retroalimentación todo el tiempo de lo que tú le explicaste, porque es un niño que se va a perder en la instrucción. Si tú le dices, mira, tocaba hacer, no sé, si es de sexto, pues no sé en física que ven de sexto, se ven los más grandes, pero digamos que me voy a inventar algo. Por ejemplo, están viendo fuerza, ¿sí? Vamos a sacarle la fuerza a este problema, y después tienen que graficarlo. Él te va a entender, hay que graficarlo, porque no te entendió nada más, que es lo más fácil, ¿sí? Y de pronto tampoco sabe cómo hay que hacer el dibujo para poder contextualizar de los números a un gráfico. Eso es un proceso bastante complejo de pensamiento y eso no lo logran los niños que tienen ese tipo de dificultad. Tienes que hacerle la instrucción muy sencilla. En el momento que tú le das la instrucción, explícame qué tienes que hacer y muéstramelo. Esa es básica, muéstrame cómo lo vas a hacer, porque muchas veces los niños lo que hacen es parafrasearlo a uno y lo parafrasean perfecto y uno cree que lo están haciendo bien, pero realmente no hizo la codificación que tenía que hacerlo. Entonces tienes que preguntarle que te lo parafrasee y que te muestre la ejecución. Muéstrame cómo lo vas a hacer. Esa es la parte más importante, es la ejecución, porque muchas veces no dan cuenta. Un chico que no logra entender, no logra explicar un concepto o no logra el concepto o el ejercicio, es un chico que no lo entendió definitivamente. Cuando lo explica es que lo logró interiorizar, del resto no le va a servir. Por el momento sería hacerle las instrucciones lo más sencillo que posible mientras vamos en el proceso terapéutico. ¿Qué es lo que pasa en el proceso terapéutico? Se hace la remisión a psicología, psicología habla con papás y se hace la remisión a evaluación.
Se evalúa el niño en los aspectos que ya les mostré, el lenguaje, pensamiento, lectura y escritura. Se entrega informe a papás, se envía a psicología para que ella lo pueda socializar con ustedes y empezamos el proceso terapéutico. El proceso terapéutico son 2 veces por semana, en lo posible, pero pues muchas veces cuando son chicos ya de 9º para arriba es casi difícil hacer las 2, se hace solamente una. Y se les va a las 10 sesiones, hacemos entrega de resultados y se van entregando estrategias para ustedes. Es la idea. Sobre todo porque si son niños como con tantas complicaciones, ustedes deben saber cómo deben manejarlo y pues nosotros es nuestra obligación explicarles y ayudarles en ese proceso. Por eso, ese es el plus de estar aquí en el colegio y no por fuera del colegio. Que ustedes puedan preguntarme en cualquier momento, oye, ¿qué ha pasado con este niño? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi clase para favorecer el proceso terapéutico? En eso lo podemos manejar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún caso? Señor. Respecto a lo que dice la profe Norbert, en este caso de este estudiante, pues yo soy el director del curso de él, es un estudiante que efectivamente muestra como que tiene alguna dificultad, de cierta manera. Nosotros sabemos que dentro de ese proceso de psicología también hay un protocolo de agotar ciertas instancias, pero cuando es muy notorio, como en este caso, tenemos que agotar esas instancias. No, porque, es pues, directo. yo también comprendo pues, que comentarle esa situación a un padre de familia desde ya y tan rápido, por decirlo así también, pues no sé de qué manera lo vaya a tomar y de qué manera manejarlo también como director de cursos. Entonces no sé, ahí se necesitaría que... Sí, en ese caso, profe, lo que hacemos es, como es un caso tan notorio que no solamente lo notas tú desde tu área, sino que ya lo están notando las básicas, entonces lo que se hace es directamente se citan los papás y se hace con psicología y psicología hace el proceso ya directamente conmigo. Esa es la instancia, es lo más lejos que podemos hacer. Yo los acompaño directamente en la citación al padre de familia, entonces se habla con el padre de familia, el director del grupo comenta la situación, comenta las estrategias que desde cada asignatura se han aplicado y que definitivamente no se logra un avance, y ahí se habla con el COPES y le dice la necesidad de empezar el proceso por psicología y ya veremos pues ya el proceso con terapia ocupacional o con oncología, bueno, depende del caso, aunque con los grandes es más complejo. Es más fondo. Entonces ese es el proceso. Lo que pasa es que en cierta manera, claro, yo puedo identificar algo, pero si no he hecho nada tampoco como docente para mirar si efectivamente es solo mi asignatura o es que no me he sabido explicar con el estudiante, es decir, dentro de la misma clase no agoto como esas estrategias que ustedes, o por ejemplo el Norbert ahorita las indicó, pues yo no puedo llegarle al papá con decir, es que yo observo tal cosa, sino ya se ha aplicado de esto, mire que le hablamos de esta manera, le trabajamos de esa, y vemos que todavía hay algunas dificultades. Entonces sí parecería importante iniciar un proceso por psicología y ahí ya el papá da la hora. Pero yo los acompaño en esas reuniones. Pero digamos en ese caso, como director de curso, hay un formato en el cual cada docente da las estrategias que haya aplicado, porque pues yo como director de curso también me quedo sin argumentos al momento. No aprendí de varios profesores me han dicho. Claro, la idea es que, por ejemplo, por correo electrónico te llegue desde ciencias tal cosa, desde español tal cosa, desde sociales tal cosa, y eso se lo mostramos también a los padres de familia. No hay un y el formato formato de revisión, si lo llenas juntos, porque es lo que debe quedar sentado para iniciar. Sí. ¿Tú eres de qué área, perdón, profe? De matemáticas. Eso, entonces desde esa área tú lo que haces es dar tus estrategias. No, mira, nosotros ya hemos hecho esto, sociales hizo esto, español hizo esto, biología esto y no funcionó. ¿Sí? Entonces ya tenemos que remitirlo, es que ustedes ya lo hicieron durante todo este mes, eso ya se hizo. ¿Sí? En cada una de las clases ustedes ya lo hicieron. Entonces ya no hay nada más que hacer, o sea, por más que ustedes han intentado explicarle lo que más pueden, ya no hay nada más que agotar. Sí, claro. Sí, la formalización es en la reunión. Señor. Y también el espacio que vamos a encontrarnos ahorita es la reunión de nivel. Entonces, bueno, sí. Vamos a cerrar notas la próxima semana y nos empezamos a realizar la reunión de nivel. Y ahí ya van a haber los casos, esos son los casos que vamos a empezar a analizar puntualmente. El director de curso va a la reunión de nivel, pero los docentes de área le remiten al director de curso esas dificultades. Y hay una cosa ahí particular, es si no remitimos, pues no tenemos cómo generar estrategias para.
pero siempre se solicita al estudiante que no es remitido, asumimos que no presenta la dificultad. Entonces es también un llamado para que el docente que está detectando esa dificultad se la remita al director para que reúna la información y la lleve a la reunión de nivel y pueda descargar la estrategia. No sé si tengan alguna otra. Sí, señor. Dos Daniel. Uno, para Jairo, que pasa a nivel de nota, pero por ejemplo, sí vale la pena generar una reunión política de algunos otros chicos. A mí, por ejemplo, no es que me preocupe, me parece muy extraño el comportamiento de resultados de chicos flechas, no recuerdo el nombre. ¿Flechas? Pero mire que las reglas de nivel incluyen dificultades académicas, convivenciales. Pero tenemos que estar ya en Copa Flechas, que es un niño muy inquieto, se levanta, se para, difícilmente se controla. Haga las observaciones. No sé si conviene solamente porque el profesor trabaja en matemáticas. Claro, es lo que hay que ir mirando, porque por ejemplo, si en español no se presentan otras asignaturas, es donde nos toca ver exactamente en esa qué es lo que está pasando. Si es porque no está comprendiendo como tal la temática de la asignatura, si es que no muestra interés por la misma, pero ya cuando se pasa, entonces ya es matemáticas, pero también es español, pero también es sociales, y se crea un conjunto, ahí es donde ustedes también deben estarse comunicando. Entonces, de ese octavo, entonces los otros docentes, no, mire que yo también he observado eso en ese chico, mire que yo también. Y ahí ustedes se van reuniendo sin que haya, o que se tengan que llegar a la reunión del nivel como tal. Puede suceder antes, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita con el chico de grado sexto. Entonces, muchos docentes ya están viendo una dificultad, reunamos antes de información, si tenemos a padres de familia y hagamos revisión. Entonces, sí nos toca empezar a mirar exactamente si sucede en una clase en específico o está dirigida a las demás. Es lo que hay que eliminar. Fernando, ¿tú ibas a decir algo más? Sí, yo quedé bastante preocupado con uno de los problemas que mostraste y es de la instrucción escrita, porque eso se refleja en las pruebas a ver. Entonces, tal vez tenemos muchos estudiantes con esa dificultad, no todos ameritan ser remitidos, sí, pero la dificultad persiste. No sé si tengas un conjunto de estrategias que podamos tener y aplicar. Yo sé que el colegio, digamos, en ese sentido ha buscado, lo emplea, estaba buscando diferentes estrategias, pero la instrucción escrita me deja muy preocupado porque nos está afectando a todos, porque no siempre vamos a estar ahí para mediar esta instrucción, sino que tiene que enfrentar solo su examen y contestar de la manera correcta. Igual digamos que la prueba saber mide varios aspectos, ¿no? Y como ustedes saben, tiene una forma de pregunta muy específica que muchas veces en el salón de clase no lo vemos, pero que sí, por ejemplo, en los exámenes que hacen ustedes de manera ya interna, es muy similar. Tengo entendido que las pruebas de aquí son muy similares al tipo de pregunta de la prueba saber. No sé, ustedes me corregirán si de pronto, pero sí podríamos, yo hablo tal vez con Marta, que es la encargada de toda la parte de PLEA, a ver qué estrategias podemos implementar y que podamos hacer una charla como esta para empezar a trabajar esa parte de la instrucción escrita y cómo podemos desarrollar ese tipo de habilidades en nuestros estudiantes. Obviamente, sí, yo sí lo he notado, y sobre todo los chicos que están en este momento deben estar como en séptimo, octavo, si no estoy mal fue en octavo, si no estoy mal porque yo les hice a ellos una prueba, recién yo llegué, que fue como en cuarto o quinto cuando estaban ellos, y presentaban dificultades todas en la parte de pensamiento, ¿sí? En donde la parte escrita, la instrucción escrita era lo vital. Y pues ahorita en octavo, pues digamos que en algunos se ha podido trabajar, pero pues obviamente en todos no. Sí podríamos dar es como una charla, nuevamente una tarde, donde se puedan dar estrategias específicas y para poder desarrollar esa habilidad. Entonces yo me comprometo a hablar pronto con Marta en ese lado. Sí, señora. Digamos también no solo en la instrucción escrita, sino también cuando las preguntas son formuladas a los chicos de forma oral y las tienen que responder de la misma forma. Porque digamos si pasa y está pasando en décimo, en donde hay un grupo de chicos en donde pues el resto de sus compañeros no logra responder efectivamente lo que se pregunta, pero cuando nos preguntamos o les preguntamos a ellos, no logran hacer. O contestan, repiten lo que otro dijo y ni siquiera revisan si fue la misma pregunta que les corresponde a ellos. Entonces sí,
digamos, y es particular, pues digamos... Son unos 2 o 3 casos. Sí, y es que sí se siente, o sea, desbalance de ese décimo en cuanto a estos chicos que rinden bastante y a estos que se están quedando constantemente, entonces uno tiene que estar viendo donde ellos a veces están haciendo. Es importante mirar si solamente, por ejemplo, en tu asignatura, que sé que es una asignatura de mucho análisis dentro de la información y que requieren que ellos mismos se pregunten. Poder dar una pregunta frente a una respuesta, donde ellos tienen que hacer la formulación de la pregunta, no lo logran. Eso también es un signo de alerta. Entonces, miremos de pronto, Natalia, si puedes hablar con los otros docentes de esos 3 chicos y si es constante en las otras áreas. Si digamos que solamente es en sociales, pues ya hablaríamos tú y yo y te doy unas estrategias específicas para trabajar eso. Pero si son chicos que constantemente se está mostrando eso en las otras áreas, sí mejor sería la remisión, para mirar si tienen algo más de fondo, que es muy posible. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hay una edad que se puede decir más de por ejemplo, los niños de 11 ya no pueden, No, yo he tenido chicos de universidad. El problema acá es el tiempo. Más que no puedan, que no tengan la habilidad, es el tiempo. Entonces aquí a veces el tiempo es un poco limitado para poderlos sacar de la clase. Porque sacarlos de la clase implica que se tengan que atrasar de muchas otras cosas. Y a veces el chico prefiere dejar la terapia aparte. ¿De antigüedad? Uno se da cuenta que de alguna manera van como corrigiendo esos errores en la construcción de oraciones y en la construcción de las palabras, me refiero a la ortografía, ¿sí? Pero hay estudiantes que definitivamente ya se quedan ahí, entonces está el caso de esta niña que está no quedando una Martínez, ella llega aquí a colegio noveno y tanto la sintaxis como la temática de la niña está muy por debajo del nivel de sus compañeros. Yo no sé si Sí se puede trabajar. Es lo que te digo, yo he trabajado con chicos de universidad y sí, obviamente el nivel hay que aumentarlo frente a lo que se trabaja con los más pequeños, pero sí se puede. ¿Y es un problema De fonoaudiología. Sí, no. Digamos que hay muchas discusiones frente a eso. Yo, Sandra Ramírez, personalmente, ¿qué observo? La ortografía es un proceso más visual que cualquier otra cosa, ¿sí? Hay una dificultad muy severa dentro de los procesos de aprendizaje que es la disortografía, ¿sí? La verdad yo vine a observarla en un niño el año pasado acá, porque el chico era muy bueno a nivel oral, era muy bueno en la lectura. Generalmente uno adquiere la ortografía es leyendo, porque es visual, o a menos de que uno se aprenda las reglas ortográficas y bueno, pero este chico leía mucho, pero no se veía reflejado en su ortografía. Era incapaz de lograr escribir de manera adecuada las palabras, pero realmente porque no lo lograba, por más que él se esforzara. Para mí la disortografía no existe ya, ¿sí? Porque no es una incapacidad que uno tenga después de tantas cosas que uno le trabaja en la ortografía desde pequeños, pero sí se puede llegar a dar, o sea, puede ser 1 en 1.000.000 y le tocó a este muchacho del año pasado. Pero la ortografía se tiene que construir desde pequeños. Si ya nosotros tenerla que poner, exigirla en grado noveno es porque nos tenemos que aprender las reglas ortográficas y ponerlas en práctica, pero del resto sí es muy difícil ya, por arte de magia no. Pero yo creo que no solamente es un problema de aprender de la norma, sino que yo no de transferirla. O sea, tanto David Torres como Ángela puedes escribir en el mismo correcto, gracias por no sé qué poner y luego abajo puedes escribir gracias por ese. Sí. Y después abajo escribir gracias por bota. Lo puedes hacer. Sí. Entonces ellos no pueden hacer el mismo ejercicio y no se están dando cuenta que la misma palabra. No. Por eso, entonces por ejemplo en la disortografía ocurre eso, es la incapacidad total para poder tener conciencia de lo que está trabajando. Aunque a veces lo escribo bien. Sí, hay chicos que sí se dan cuenta. ¿Sí? Ay, sí, acá me equivoqué, ay, es que acá está diferente. Esos son errores de ortografía, digamos que normales, pero la disortografía sí es una incapacidad total de poderlo lograr, poderse dar cuenta en esa parte. Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta, duda, inquietud. Y
Importante, en el área de inglés pasa exactamente lo mismo que en la lengua materna. O sea, las mismas dificultades que vimos en la comprensión, por ejemplo, de lectura, en textos muy sencillos, en inglés se ve claramente, se ve mucho más. Entonces, si vemos que en el área de español estamos mal, inglés, ni se diga. Eso se va a ver muy reflejado, como nos pueden decir los profes de inglés. Profes, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido un poco de ayuda frente, o más, que sea más claro los signos de alarma cuando estemos en nuestro salón de clase y que podamos identificar estos chicos que de pronto están pasando como tan raspandito, porque eso es lo que ocurre muchas veces. Son chicos que pasan como de colita todo el tiempo, que se cubren, se solapan frente a sus, de pronto que son niños juiciosos, y que intentan, o aplicados que intentan esforzarse lo que más puedan, pero son chicos que realmente tienen de base un problema de lenguaje y que nosotros fácilmente no lo podemos identificar. Entonces, que estos sean como esos signos de alarma, sean mucho más claros, identificarlos y remitirlos, que es lo que más necesitamos pues para que tengan un mejor desempeño académico. ¿Listo? Muchísimas gracias y pues quedo pendiente con lo de las habilidades.